Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Espero que hayáis empezado con buen pie la mañana. ¿Qué vamos a tener este martes 16 de febrero? Arrancaremos con novedades en lo económico, porque la Junta de Andalucía aumentará la dotación de ayudas directas a autónomos de 1.000 a 3.000 euros. No será lo único, también repasaremos las dirigidas al mantenimiento del empleo en empresas en expediente de regulación temporal con la delegada de Economía y Empleo de Málaga, Carmen Sánchez. Son muchos los españoles que con el panorama de incertidumbre se están decidiendo a realizar por primera vez o a modificar su testamento, pero llegado este momento surgen las dudas. ¿Puedo hacerlo vía online? ¿Qué necesito? ¿En un momento crítico puedo hacerlo de mi puño y letra? ¿Necesito testigos? Nuestro abogado Pablo González nos resolverá estas dudas. ¿Y qué más asuntos tendremos en el programa? Hablaremos del pregón y el pregonero de la Semana Santa de Marbella, de los actos conmemorativos del Día de la Igualdad Salarial con REM. Soledad Mena nos recomendará publicaciones para lectores que quieren ir más allá y empiezan a escribir, y nos acordaremos de los pequeños que sufren cáncer infantil. Charlamos con el escritor del cuento infantil Hay una niña en la ventana, Pedro Rojano, que ha sido narrado por Dani Rovira. Enseguida lo contamos, antes las noticias. Empezamos dando noticias positivas. Nos referimos al anuncio del Gobierno andaluz de incrementar las ayudas a los autónomos, que pasan de los 1.000 a los 3.000 euros. Nos va a dar más detalles la delegada de Economía y Empleo de la Junta, Carmen Sánchez. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues igualmente, eran muchas las quejas de los autónomos que decían que necesitaban ayudas precisamente directas en estos momentos tan complicados. ¿Cuáles van a ser los sectores que se van a ver beneficiados? Pues efectivamente la Junta de Andalucía, dentro de las posibilidades presupuestarias que tiene una comunidad autónoma, que no es ni muchísimo menos la que quisiéramos, ni la que tiene, por ejemplo, la Administración Central, somos conscientes de la situación por la que están atravesando las empresas, las pymes, nuestros autónomos, que son el 99% de nuestro tejido empresarial y que necesitan ahora esta ayuda directa, esta inyección que va a suponer un balón de oxígeno a su día a día, ¿no? Porque yo me pongo en la piel de un autónomo y tiene que ser complicado levantar la persiana cada día con esta incertidumbre y teniendo en cuenta que ya llevamos un año. Así que efectivamente se ha ampliado esta ayuda que desde la Consejería de Transformación Económica se ha puesto en marcha. Se ha ampliado la dotación presupuestaria, hemos pasado de 46,1 millones de euros para toda la comunidad andaluza a 138, de tal forma que al triplicar esa dotación va a beneficiarse todos los autónomos y todas las pymes de los sectores pues, que están ahora mismo pasándolo mal, que son los que están más dañados por la situación de la pandemia, como son la hostelería, el comercio, la artesanía y las agencias de viaje. Se van a beneficiar de 3.000 euros de ayuda. Y van a ser una ayuda que intentamos que se van a abonar de una forma muy ágil. Tenemos muchos robots contratados para que trabajen 7 días a la semana, 24 horas al día, y pensamos que en 2 meses, que es cuando realmente lo necesitan nuestro tejido empresarial, las ayudas ahora, estaremos en disposición de abonar estos 3.000 euros. Claro, las ayudas deben ser inmediatas porque si no, pues no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Existen incompatibilidades? Es decir, ¿pueden recibir ayudas de otras administraciones? No existen incompatibilidades. La única limitación es si ya han recibido los 1.000 euros de la Consejería de Empleo, esto que dimos hace nada para los autónomos, en vez de cobrar 3.000 euros, cobrarán 2.000 euros, puesto que ya la Junta de Andalucía ya le adelantó esos 1.000 euros. Entendemos que, pero no existe ninguna incompatibilidad. Lo que existen sí los 3 requisitos de que tiene que ser una pyme, que tiene que haber visto disminuidos sus ingresos como mínimo en un 20% en relación al año 2019 y también el requisito es no estar en situación de crisis esa empresa, que ya no fuera deficitaria justo antes de empezar la pandemia. ¿Se plantea a la Junta algún plan de rescate para sectores que se vean en serios problemas?
Esta ayuda, como ya digo, pensamos que en 2 semanas se van a poder ya solicitar. Yo creo que va a ser como un buen balón de oxígeno, porque 3.000 euros, bueno, no es que sea, claro, con esto no va a compensar todos los ingresos que ha dejado de recibir, pero sí que por lo menos yo creo que va a suponer una ayuda importante, porque de lo que se trata es que ayudar a las empresas a hibernar durante este tiempo. Es decir, pensamos que este 20% de empresas que dicen las estadísticas que pueden desaparecer, pensamos que con la ayuda adecuada, con esta inyección de liquidez, pueden volver a abrir su persiana en cuanto la situación de la pandemia pues o finalice o por lo menos se aminore a raíz de las vacunas, ¿no? Que ya se supone que de aquí al verano estará vacunado un alto porcentaje de nuestra población. Entonces, de lo que se trata es de ayudar a hibernar a estas empresas para que cuando finalice la pandemia pues no haya más desempleo del que había con anterioridad a ella. Y por otra parte, desde la Consejería de Empleo también se está perfilando otro tipo de ayudas para empresas que están en ERTES, también para que estos ERTES no se conviertan en ERES, en un expediente de regulación de empleo con despidos. Estas ayudas que ahora mismo estamos trabajando en ellas y que se acaban de pedir los fondos a Europa, pensamos que en un mes o en un mes y medio es posible que ya estén disponibles para solicitarla. Y son para empresas destinados solo a empresas que están en ERTES. Como bien sabe, los ERTES al final se han constituido como la tabla de salvación de las empresas y de los trabajadores, ¿no? Que desgraciadamente hay muchas empresas que están en ERTE, pero bueno, gracias a Dios que existe esta figura, este instrumento que nos está ayudando a salir o a por lo menos a subsistir en esta pandemia. El anuncio llegaba la pasada semana, son 270 millones de euros los que se dedica precisamente a los ERTES. ¿Están siendo más ágiles? ¿Llegan más rápido? Bueno, aquí tenemos que diferenciar la autoridad laboral, que somos nosotros, la Consejería de Empleo, solo tiene la competencia de constatar la fuerza mayor del ERTE, la fuerza mayor o la limitación o el impedimento. Es decir, ahora la mayoría de los ERTE son o por impedimento, porque no pueden abrir su persiana, no pueden abrir su trabajo, porque hay una situación complicada en su municipio, de un número de infectados importante, más de 1.000, entonces se ha cerrado la actividad no esencial. Y esos son ERTE por impedimento. Nuestra función es, por ejemplo, constatar que existe esa situación del impedimento para abrir sus negocios o una limitación, por ejemplo, los restaurantes que solo abren a mediodía y ya no pueden abrir por la noche, también supone una limitación. Es decir, la Junta de Andalucía constata esa situación, autoriza ese ERTE y lo enviamos al SEPE, que es, como bien sabes, el organismo encargado de las prestaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo. Y son ellos ya los que abonan estas prestaciones. Sabemos que existen muchas dificultades, pero bueno, también sabemos que es una situación en la que esto ha supuesto un tsunami. Nosotros en el año 2019 autorizamos 70 ERTES y en el año 2020 hemos autorizado más de 26.000 y 40.000 solicitudes, de las que solo se han autorizado 26.000, pero realmente ha supuesto estudiar a todas y cada una de estas solicitudes. Por cierto, que agradecer, por supuesto, a todo mi equipo, a todos los empleados públicos y funcionarios que están trabajando en ERTE, que me consta que son unos grandes profesionales y que en tiempo y forma hemos conseguido constatar esta situación. Lo que se instaba era a no dar por perdida ninguna empresa, ¿no? Que el problema fuera de pequeña solvencia y que después, gracias a estas ayudas, pues pudieran florecer, pudieran seguir con su actividad cotidiana. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Concretamente, bueno, fíjate, nuestra consejería se llama de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que ya ha supuesto toda una declaración de intenciones llamarle a la consejería por primera vez en la Junta de Andalucía para autónomos, ¿no? Nosotros, fijaros, solo en el municipio de Marbella, a lo largo de 2020 ya se ha invertido desde la Junta de Andalucía 1,5 millones de euros para ayuda directa a los autónomos. En Alemania, por ejemplo, las ayudas directas al sector de la hostelería y del turismo han sido de 11.000 millones, en Italia de 5.000 millones y en España nuestra administración central 0.
euros, 0 euros. Es decir, que nosotros dentro de las posibilidades presupuestarias que tenemos como Junta de Andalucía, como Administración Autonómica, realmente estamos haciendo verdaderos esfuerzos por intentar acompañar a estas empresas para que cuando llegue el momento adecuado puedan resurgir y puedan renacer. Concretamente, ahora en Marbella también han solicitado, en estas 2 semanas que ha estado cerrada la actividad no esencial, han solicitado 348 empresas los ERTES. Es decir, que estamos trabajando y de manera ágil para conseguir que estas empresas subsistan y renazcan en cuanto termine la pandemia. La digitalización es cierto que ha pillado a muchas empresas desprevenidas, ¿no? También piden un apoyo en esta dirección. Sí, nosotros pensamos que la salida de esta crisis tiene que ser, por supuesto, unidos, todas las administraciones unidas con un único objetivo, que debe ser cuidar al empresario, porque es realmente las empresas los que crean empleo, los que crean riqueza. También hemos aprendido de esta pandemia y sobre todo en el confinamiento, aprendimos la digitalización, la necesidad que tenemos de subirnos al carro de las nuevas tecnologías. Y de hecho las empresas que han subsistido y que están subsistiendo de una forma mucho más favorable que el resto son las que están digitalizadas. Por eso nosotros dentro del servicio de comercio hemos realizado unas ayudas y que las vamos a abonar en breve, pensamos que en un mes y medio, para la digitalización de nuestras pymes. Son muy necesarias. Los comerciantes tienen que irse ya subirse al carro de la venta online y de las nuevas tecnologías. Es muy necesario. Ya he visto que además Málaga va a ser un referente precisamente en temas de ciberseguridad, en temas de desarrollo tecnológico. Tenemos ahí un parque tecnológico con un gran potencial y tenemos que ser un referente y tenemos que ir por ese camino, andar ese camino que es el que nos garantiza que cuando haya una crisis podremos subsistir de la mejor forma posible. ¿Qué horizonte tenemos en Marbella? ¿Cómo valora los datos de paro y si los ERTES se pueden convertir en un futuro próximamente en ERES? Bueno, Marbella, como toda Málaga, sabemos que es muy dependiente del sector turismo y del sector servicios. Hay 2 grandes hoteles que han solicitado ERES, convertir su modelo de negocio en negocios de temporada. Yo creo que Marbella tiene, como toda Málaga, como toda la Costa del Sol, muchísimo potencial, pero especialmente Marbella porque tiene un turismo muy fiel y además muy exigente, un turismo de alta calidad, que, bueno, como bien sabes, nosotros teníamos yo era directora de la Escuela de Hostelería Bellamar en Marbella, que hemos formado a grandes profesionales que después, sin ningún problema, se insertaban en el mercado laboral al 90%. Y ahora, desde la Junta de Andalucía, también vamos a abrir el CIO Mijas, que va a ser también otro centro de referencia nacional en hostelería y turismo. Nosotros pensamos que Marbella tiene gran potencial, tiene un gran potencial, tiene para diversificar y para desestacionalizar el turismo, tiene muchos campos de golf, tiene un buen nombre, es sinónimo de turismo y de turismo de calidad. Y creo que se están haciendo los deberes muy bien hechos para que se salga de la crisis de la mejor manera posible, que creo que sí que ocurrirá. ¿De qué tenemos que estar atentos próximamente? Pues yo aconsejo a todas aquellas personas que están en ERTES ahora mismo que se formen. La formación en la Junta de Andalucía ha estado muy paralizada, como bien sabemos, casi 8 meses, pero la formación es la mejor política activa de empleo que podemos contar para insertarnos en el mercado laboral. Toda aquella persona que ahora mismo está en ERTE, que tiene mucho tiempo, que está aburrida, por Dios, que aproveche ese tiempo, que adquiera competencias lingüísticas, que adquiera una formación en nuevas tecnologías, que la Junta de Andalucía acaba ahora mismo de publicitar toda la formación que tenemos para ocupados, porque hay que tener en cuenta que las personas que están en ERTE no son desempleados, son ocupados porque en definitiva tienen un contrato en vigor y están vinculados a una empresa, luego son ocupados. Ahora mismo hay muchísima formación para ocupados, hay mucha formación para desempleados y les pediría que se informaran y que aprovecharan todo este tiempo para mejorar sus competencias profesionales, que eso siempre les va a venir muy bien a lo largo de toda la vida. La formación, como ya digo, el mejor instrumento de inserción laboral.
tenemos que estar al día, tenemos que formarnos y bueno, tenemos una profesión, pero a pesar de tener una profesión, siempre podemos especializarnos dentro de ella o pensar en otras actividades, en otros campos donde también podría desarrollar mi vida profesional. Pues importante, por tanto, reciclarse. Carmen Sánchez, gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues nos vamos a trasladar ahora al Museo del Grabado Español Contemporáneo. Su director, Germán Borrachero, nos habla hoy de abstractos formalistas. Una de las salas centrales del museo está dedicada a los formalistas, a los abstractos formalistas. Los abstractos formalistas, a diferencia de los informalistas, que son los gestuales, lo que emplea el trazo suelto, el trazo, digamos, cargado de emoción o de temperamento, por decirlo así, pues lo contrario es la geometría, evidentemente. La geometría como búsqueda de la perfección o la geometría también como, digamos, trasasunto del mundo de las ideas, como un reflejo del mundo de las ideas, ¿no? De la perfección. En esta pared vamos a ver la obra de 4 autores que realmente lo hemos elegido porque son visiones distintas dentro de lo que es esta abstracción lírica, esta abstracción formalista, geométrica, y también porque hay un efecto que es el de anulación mutua. ¿Qué quiero decir con esto? Bien se ve que los tonos, los colores son muy parecidos, ¿no? Son ocres, pardos y grises. Aposta hemos hecho que en esta pared estén así dispuestos para que la diferencia no la marque el color, porque el color puede ser en un momento dado un disfraz, ¿no? Sino lo marque lo que es los objetivos de cada uno. Por ejemplo, Soledad Sevilla, esta gran artista, juega con las tramas superpuestas de cuadrículas montadas de una manera girada, con líneas diagonales que marcan una tensión, pero una tensión no gestual, una tensión totalmente de composición, una tensión geométrica, y que juegan un poco con la idea de la visión y también con una dualidad que existe siempre en la geometría, porque la geometría no deja de ser un concepto abstracto nuestro de representar objetos que no existen. No hay ángulo recto en la naturaleza, ¿no? Pero aquí, sin embargo, cuando lo vemos, estamos viendo un plano bidimensional que nos da un efecto espacial, ¿no? Algo muy distinto, por ejemplo, en la obra de Gerardo Rueda, ¿no? Con estas construcciones que nos recuerda muchísimo a su obra de collage, cuando él hacía esos pequeños rectángulos y cuadrados de color en soportes de madera pegados, pero en este caso es como una especie de tensión, como una especie de ruptura de esa geometría que estamos hablando, de ese equilibrio con estas columnas a punto de caer. O es el efecto que nos parece, ¿no? Pero realmente es una disposición geométrica del espacio. Eusebi Sempere, jugando con esos serpentines, esos muelles, sobre unos fondos que están muy en camuflaje con los propios serpentines. Al pronto, en nuestra visión, vemos los de arriba, que tienen un color más dorado, más claro. Luego vemos los de abajo, que tienen un color rojizo, y luego la visión tarda un poquito en reconocer un quinto serpentín que está debajo. Pero no solo es por el color, sino también esa formación del espacio, del falso espacio representado en una superficie plana a través, gracias a la geometría, igual que hablábamos en el caso de Soledad Sevilla. Y además una serigrafía difícil y exquisita, porque Eusebi Sempere siempre estampaba su obra principalmente con Abel Martín, que era un magnífico estampador serigráfico que trabajó muchos años para el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Y terminamos con Salvador Victoria, un magnífico grabador también, y en este caso él siempre tenía como referencia la esfera como un mundo perfecto, ya que todos sabemos que la esfera, al igual que la circunferencia, el centro es equidistante a toda su área, ¿no? Y siempre lo asociamos a la perfección, ¿no? Los planetas, el Sol, etcétera, etcétera. En este caso, la esfera juega dentro de ella con otras profundidades, con otras proyecciones, pero también digo juega porque no estamos viendo otra cosa que una serie de arcos, una serie de circunferencias en un papel, es algo plano, ¿no? Aunque evoque, evidentemente, a una
cosas geométricas. Es decir, son 4 autores que están jugando con nuestra percepción, por decirlo así, pero para llegar a algo más elevado, que es el mundo de la idea, el mundo en el cual no hay quizá emoción, porque no hay discusión y no hay una interpretación tan subjetiva. Estamos viendo realmente geometrías agradables que nos, digamos, elevan el espíritu, pero que son, al fin y al cabo, pues obra bidimensional. Muchas gracias, Germán, y vamos a darle la bienvenida a nuestro abogado de cabecera o de confianza, Pablo González. Muy buenas. Buenos días, gracias. ¿Cómo estamos? Por la de cabecera. Muy bien, muy bien, sano, a salvo del virus, y porque además el otro día lo hablaba con mis hijas, digo, lo que más rabia nos podría dar es cogerlo justo antes de que te toque vacunarte. Digo, ya eso es lo de los últimos, es lo que te tiene que dar una rabia tremenda. Sí. Por eso estamos tomando todas las precauciones posibles. Tenemos que cuidarnos muchísimo, están bajando los datos, está bajando la tasa, pero bueno, mantenernos todavía muy alerta. Exacto. Bueno, en ese tiempo se estaba hablando mucho de testamento. Sí. De poner en orden los papelitos. Ahora tendremos que decir en qué momento deberíamos hacerlo, si cuando tenemos muchas propiedades, si no hace falta, pero también en prensa ha venido publicándose que tenemos la posibilidad de hacer los testamentos online. Sí. ¿Qué opinas? Que no existen. Que no existe, que no es verdad. Primero, que no es una verdad. Falacia. Digamos, un reclamo empresarial o publicitario. No se pueden hacer los testamentos online. No se permite. Hay que ir al notario y firmar un papel como toda la vida, con un bolígrafo más o menos bonito, en el que hay que hacerlo, con lo cual el testamento online no se puede hacer en esos términos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base para decir que podemos hacerlo telemáticamente? La base, por lo que yo he leído o he podido ver, es el hacer online, es el decirle tú a un abogado, porque la campaña publicitaria o empresarial va de eso, es decir, todo lo que tú puedes contarle a un abogado en una cita, en un despacho, en tu pueblo, en tu ciudad, hacerlo online. ¿Vale? Tú le dices al abogado, él te conteste, luego concerta una cita contigo y luego lo que hayáis concertado se lo lleváis al notario, que es el que tiene que preparar el documento final y firmarlo. Pero ¿vale? ¿Es obligatorio ir al notario? A ver, hay otras formas de hacer testamento, sí. que son el testamento hológrafo, que se llama, que es el testamento hológrafo que alguien, para que nos entiendan, y sin entrar en muchos tecnicismos, sí, es un trozo de papel. Y no te puedes mover. Es un trozo de papel y escribir tus cosas, lo que tú quieres, en un trozo de papel. Sí. Bueno, también es un testamento y hemos visto muchas películas en las que eso existe. Lo que pasa es que tiene sus ventajas, o sea, sus inconvenientes más que sus ventajas. La única ventaja es ahorrarte muy poco dinero, porque hacer un testamento en un notario es realmente barato y el asesoramiento que te presta un abogado también es muy barato para un testamento. Eso es lo que te puedes ahorrar, ¿vale? Pero luego tiene una serie de incertidumbres e inconvenientes hacer eso que son muy importantes. Y es el primero, Eva, es que la capacidad de discutir ese testamento por los que quieran discutirlo es mucho más fácil que hacerlo ante un notario. Sobre la capacidad de la persona que tenía cuando hizo eso, si era esa persona o no era, si la letra es la suya o no era la suya. Todo eso te lo ahorras de un plumazo en un notario, que previamente asesorado por un abogado con el que yo sostengo que debes tener, y ahora avanzamos en ello, o sea, ahora profundizamos, qué es esa conversación. Todo eso, una vez que lo firmas en un notario, nadie puede poner en duda que eras tú, nadie puede poner en duda que esa era tu voluntad, que no estabas presionado por nadie, porque en eso el notario hace un juicio de capacidad por tu parte. Recuerda que hay muchas situaciones de estas en las que alguien está un poco enfermo, tiene la psiquis un poco deteriorada, todo eso. Si pasa el filtro del notario, ya de momento el que hace testamento cuenta con el testimonio del notario. Sí, da fe de que todo está bien. Que da fe de que esa persona se encuentra en un estado tal, no es un médico, pero de momento tienes una prueba muy dura a tu favor. Si lo haces en un papelito, todo eso se desinfla. Y necesitas testigos que no sean familiares. Necesitas testigos, además, que no sean familiares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser relativamente fácil conseguir, pero te ahorras poco dinero y introduces una serie de incertidumbres en un papel en el que es tan serio que lo mejor es que lo hagamos de la forma más reforzada posible. ¿Vale? Entonces, que no nos vendan humo. Que no nos vendan humo. A ver, lo que viene de toda esa campaña publicitaria es a sustituir lo de levantarte por la mañana, coger una cita con un abogado y contarle tu problema con todo pelo de detalles y tener una conversación abierta, de plantear dudas, de responderlas sobre la marcha. Lo que se te pretende con eso del testamento online es tenerla online, que hombre, pues está muy bien,
para muchas cosas, pero todos sí, pero creo tienes que coincidirán con rematar al nosotros final acudiendo... que no es lo mismo, es de como la formación online, Eva, que está tan de moda, pues primero por situaciones de confinamiento, ¿vale? Antes también lo estaba, pero porque, bueno, si quiero hacer un máster en Harvard y no puedo desplazarme allí, hacerlo online es más barato. Pero todo el mundo está de acuerdo en que no es lo mejor. Ya. Nadie he oído yo ningún pedagogo que diga que la formación online es la mejor, es la menos mala, por así decirlo, pero el vis a vis con el profesor o con tal, de eso de momento no hay nada que lo vaya a sustituir. Y esto ya venía realizándose, como dices, hace tiempo. Claro. ¿Cuándo deberíamos plantearnos hacer un testamento? ¿Cuándo llega el momento? En cualquier momento. Bueno, a ver, en cualquier momento. Un chaval de 17 años, pues es difícil porque no tiene nada. Cuando uno tiene ya un patrimonio, ¿vale? Y tiene ya unas expectativas en la vida y empieza a plantearse esas cosas, que no hace falta ser muy mayor para ello. Ni muy rico tampoco. Ni muy rico, ¿vale? Lo que sí queremos aclarar es una cosa, Eva. Si no se hace testamento, hay un testamento por defecto. No se llama así, pero el reparto de tus bienes ya lo tiene decidido la ley. A partes iguales entre tus hijos, y si concurren con el viudo, pues la parte que le toca al viudo o la viuda, o a los padres si concurren con los padres y no hay viudo y tal, ¿vale? Eso que todo el mundo sepa, porque siempre ha sido una incógnita, o sea, una incertidumbre, un pesar de mucha gente que te viene al despacho y te dice, no, es que si no hago testamento me han dicho que se lo lleva el Estado. Bueno, a ver, el Estado al menos, somos todos, ¿no? No se lo lleva nadie, pero... Sí, pero ¿tienes hijos? Pero si tienes hijos y no haces testamento, la ley dice que se va a ir a ellos, ¿vale? Eso sí, sin detalles, a partes iguales y sin ningún tipo de decisión, ¿vale? Y ya, pues, que se peleen los herederos a partes iguales sobre si se puede repartir de una forma o de otra. Por eso os recomendamos que se haga un testamento. Y que se haga un testamento, o si quieres introducir, hacerte un traje a medida. Un testamento es hacerte un traje a medida, en realidad. Decir, mire, yo tengo esto y lo quiero repartir de esta forma. Y además, en un testamento se pueden hacer muchas más cosas. En un testamento se puede dejar dicho, por ejemplo, en el caso de que fallezcas, Eva, y tengas hijos, se puede dejar designado un testamento quién quieres que sea el tutor de ese hijo. Siempre que el otro padre o madre fallezca también, ¿vale? O sea, aquí no se pueden nombrar tutores de quién tiene padre o madre. Sí, no solamente la parte económica, sino últimas voluntades. Últimas voluntades. Se pueden hacer muchas cosas, pero es que incluso en la parte económica se pueden repartir de formas distintas dentro de lo que dice la ley. Hay márgenes para mejorar a un hijo, para reprochar algo a otro, o para compartir parte de los bienes con una tercera persona. Es decir, todo es un poco más a tu medida. Y eso, pues, cuesta muy poco ir a un abogado y contarle para que te explique cuáles son tus límites y tus posibilidades, y luego plasmarlo con un notario. Algunos dicen que el notario puede asesorar, y si te metes en blogs o te metes en internet, bueno, hay de todo. Misión. A ver, no es su misión principal del notario, y además, el asesoramiento del notario es distinto al de un abogado. El del abogado lo hace atendiendo tu voluntad, defendiendo única y exclusivamente tus intereses, lo que le estás diciendo. El notario debe ser imparcial, debe decir, bueno, pues esto es lo que usted puede firmar y si esa es su voluntad y estas pueden ser las consecuencias, pero no se meten más. Los propios notarios reconocen que no es un asesoramiento tipo al de un abogado, donde además el abogado puede estar incluso pensando en, bueno, como tenemos un personaje díscolo en los posibles herederos, sabemos que el día de mañana lo va a atacar de esta forma tal, no sé cuánto. Entonces hay que pensar en cómo hacerlo para cuando vayamos a un tribunal, tal. Eso el notario no se va a meter. No se va a meter. Independientemente, además, de que los notarios ni tienen el tiempo ni la dedicación para eso. Lo sabrá que sí, pero usted pruebe. El que me esté oyendo, prueba a ir a un notario y plantearle cita para plantearle todas las dudas, que le resuelva conforme a él quiere y pruebe la experiencia. No es lo mismo. Cuando dices que un testamento no cuesta mucho dinero, ¿de cuánto estamos hablando? Pues mira, puede costar de 45, 50, 60 euros hacer un testamento en un notario. Y con un abogado hacer una consulta de esa naturaleza pues dependerá de las veces que tengas que ir, porque muchas veces nos pasa que viene una persona, le dices un montón de cosas y, pues, usted, tengo que hablarlo con mi señora, tengo que no sé qué, tengo que reflexionarlo, y vuelve una tercera vez, una segunda, una tercera, y, bueno, al final plasmas algo que puede ser razonable. Pues, bueno, calculo que pueden ser unos 150 euros, una cosa así. ¿Merece la pena por esas cantidades? Sí, exponerte a lo que te puede venir. Hacerlo bien, y cuando digo hacerlo bien, no digo que hacerlo online, me refiero al asesoramiento, que es lo que se tiene online, no el testamento. Siempre es mucho mejor hacerlo con una persona con la que tienes enfrente, con la que puedes
exponer tus ideas de una forma ágil, debatirlas, contrarrestarlas, corregirlas, matizarlas, y eso es como que si queremos tener una opinión fundada sobre un tema por WhatsApp. No sé si lo has intentado, todos tenemos miles de chats y al final acabas harto porque dice, este no es el medio idóneo para un debate de esta naturaleza, sí, de una ¿no? cosa tan seria que tiene tantas repercusiones. Y que tiene tantas repercusiones. Lo podemos cambiar a lo largo de nuestra vida las veces que queramos. Cuando sin quieras, límite. cuánto y cuando quieras, exacto, sin límite. Y el último que vale es el último. El que hagas, último, vale sobre todos los demás, ¿vale? Y una ventaja que tiene hacerlo de esta forma del notario es que todos los testamentos que se hagan en un notario se registran en un registro especial, ¿vale? Los notarios lo mandan a un registro especial y cuando alguien fallece, y los herederos los hay más próximos, los hay más lejanos y tal, saber si ha habido notario testamento o no, simplemente es tan fácil como consultarlo en ese registro. Creo que la tasa vale 6 euros o algo así, y se sabe cuándo y en qué notario hizo el testamento. Y ya se puede ir al notario y pedir una copia. Es decir, son todo ventajas en ese sentido. Además de que ese registro te dice si esa persona tenía seguros de vida o no. Ajá. Encima. Porque ese registro especial acabó con unos abusos, Eva, que eran tremendos, de gente que tenía pólizas hechas, que sus hijos no lo sabían, las aseguradoras se callaban, pasaba el plazo para reclamar y se ahorraban el dinero que tenían que pagar por la póliza. Todo eso se fue gestando durante mucho tiempo, hasta que ahora o sea, que no tienes por qué saberlo directamente, te va a aparecer esa información. Si tu padre tenía un seguro de vida vigente cuando falleció, ese registro te va a informar para que tú te puedas dirigir contra la compañía que corresponda, ¿sabes? O sea que son todo ventajas. El testamento online no existe. Que quede muy clarito. Quede muy claro. Otra cosa es que le quieran llamar a eso lo que es el contactar online con alguien que te pueda asesorar. Sí, es no muy tiene nada distinto. que ver. ¿Cuándo se puede revocar un testamento? En cualquier momento. Revocar un cuando testamento... no estés de acuerdo en... da igual lo que sea. Vale, revocar... Un testamento. O sea, impugnar un testamento cuando la persona ha fallecido. Sí. Se abre el testamento, ¿vale? Como en las películas. No es pero así, esto es así en la realidad, no es así. ¿Y no tienes por qué acudir o tienes presencialmente que estar ahí? Si tienes interés, el que no tenga interés va a recibir lo que los demás que tienen interés hagan, ¿vale? Por eso es necesario estar ahí, es conveniente estar. Lo que se ve en la película, en realidad, cuando vemos esas familias adineradas y qué tal, van por interés, no van por obligación, ¿vale? Entonces, el que no va o no se interesa, pues se va a quedar con lo mínimo. Sí, pero habrá un tiempo establecido para... Claro, una vez que eso, claro, efectivamente, pero luego se pueden impugnar durante unos años, se pueden impugnar los testamentos. Si, por ejemplo, un padre te es heredado por una causa que no era la justa, ¿vale? Pues puedes discutir. O cuando te ha quedado una parte que es distinta a la de los hermanos y es menos de la mínima que tienes que recibir. Es decir, todo eso se puede discutir, como también se puede discutir si estaba en mal estado psíquico la persona. Se puede discutir todo eso en un tribunal. Ya hay que ir a un tribunal, que es el que mirará con detenimiento si el reparto se ha hecho bien, si se va a hacer bien, si todavía no se ha hecho, etcétera. O si se ha hecho olvidando a uno de los herederos, pues también luego se puede eso discutir en un tribunal, ¿vale? No pensaba que íbamos a llegar tan lejos. Pero se puede estar años y años pleiteando. Se puede estar años Mucho y años tiempo, pleiteando, ¿no? sí, efectivamente. Por eso es muy recomendable, vuelvo a insistir, en hacerlo de forma presencial ante el notario, y porque tiene muchas más garantías a la hora de defenderlo, pues en cualquier sitio. Y luego está la figura del albacea. Sí. Esa figura que tanto nos ha siempre llamado la atención, ¿no? Y pues el albacea en España más o menos es como un vigilante del testamento. Normalmente suele ser una persona que tenga la confianza absoluta de la persona que falleció, ¿vale? No es recomendable que sea un familiar, ¿no? Un familiar. Suelen ser las figuras más idóneas, un amigo de confianza de toda la vida, alguien que se mueva por obligaciones morales, más que económicas, ¿vale? Y esa persona, el albacea, lo que hace es que viene a cumplir que el mandato de la persona que era su amigo, de que lo que ha puesto en el testamento los herederos lo cumplan. Y si no, tiene las facultades de denunciarlo, ¿vale? De denunciarlo. No puede hacer como en las películas de no, yo a ti te doy esto, a ti te doy lo otro. No es esa figura exactamente, ¿no? Sí, es un poco exagerada. Es un poco exagerada en las películas. Quizá en el mundo anglosajón sí lo sea, pero las películas de las que estamos hablando no suelen ser francesas ni italianas, sino norteamericanas, ¿no? Tienen otro margen. De hecho, a ellos se lo permiten dejar en la herencia a un gato y nosotros, como te comprenderás, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias. Pero sí existe la figura del albacea, que es muy interesante y que es una persona que va a velar porque lo que tú dijiste se cumpla. Y si no, que luche en tu nombre, desde el otro mundo, luche en tu nombre para que eso se lleve a cabo. Eso es una figura también muy interesante y es gratuita
salvo que pongas en el nombramiento, que se suele hacer en el testamento, salvo que digas, bueno, pues esta persona si tiene que luchar, que cobre de la cuenta que dejo aquí y tal, no sé cuánto, ¿no? O sea que tiene mucho recorrido todo eso, pero me ha llamado tanto la atención lo de tu sugerencia del testamento online, digo, me lo has puesto... para derribarlo directamente. Para derribarlo, es decir, si lo que quieren llamar a eso es el asesoramiento, vale, pero el testamento no se hace online todavía, no se hace. El consejo sería que dejemos las cosas claritas, que no hace falta que haya una pandemia para que nos planteemos hacer testamento y bueno, pues eso, que es muy barato y que deja en orden muchas cosas y evita también conflictos que muchas veces se alargan innecesariamente en el tiempo. Efectivamente, es una buena conclusión. Pues Pablo, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Gracias. Vámonos a publicidad, unos minutos y enseguida volvemos. Hasta ahora.